Muy buenas tardes a todas y todos. En nombre del Instituto de Estudios Peruanos, les agradecemos su asistencia al ciclo de mesas verdes, cómo funciona una democracia sin partidos, lecciones aprendidas 20 años después. En esta sesión vamos a presentar la tercera mesa que está titulada Territorio, Poder y Política, y para ello contamos con la presentación de Giselle Vila y los comentarios de Maritza Paredes y Moisés Arce. Voy a presentar rápidamente a Giselle y le dejo el escenario sin más. Ella es estudiante del doctorado en geografía en la Universidad de Clark y sus intereses de investigación incluyen la ecología política del agua y minerales en la Amazonía. Y para su investigación doctoral, Giselle compara las trayectorias del Perú y Colombia en la definición de políticas para regular la minería artesanal y la pequeña escala. En esta oportunidad, Giselle nos va a hablar un poco más de cómo estas dinámicas, especialmente las dinámicas, cómo entendemos estas dinámicas de territorio y poder en contextos como el peruano en los cuales tenemos instituciones políticas y de representación bastante débiles. Muchas gracias por aceptar presentar en esta mesa, Giselle. Eh, el micro es tuyo. Gracias, Paolo. Mi presentación se titula Territorio, Poder y Política y se desarrolla en el marco de esta pregunta provocadora que plantea Paolo respecto a, digamos, cómo se entiende el territorio en investigaciones sobre formas de representación y participación política en un contexto de partidos políticos débiles. La literatura que examino se refiere al caso de las industrias extractivas y a las disputas que éstas motivan alrededor de la distribución de costos y beneficios. Esta literatura trabaja con ideas explícitas o implícitas del territorio. Con ello no quiero decir que no valga la pena explorar otros dominios. Sin duda alguna, ideas sobre el territorio se encuentran también en las otras categorías del conflicto definidas por la Defensoría del Pueblo, tales como conflictos comunales, delimitación territorial, asuntos del gobierno nacional, regional, local. Todas estas añaden mayor complejidad. Sin embargo, hoy aquí me detengo a examinar aquellas investigaciones que se encuentran bajo el amplio y algo difuso paraguas de lo socioambiental. He organizado mi presentación en 3 partes. En la primera voy a plantear una definición operativa del territorio. En la segunda planteo una organización de la literatura que trata una noción explícita o implícita del territorio en el contexto del conflicto con las industrias extractivas. Y en la tercera planteo algunas conclusiones. Va la primera parte. Aunque el territorio suele discutirse en su dimensión político-administrativa como una circunscripción definida por el Estado-nación, en geografía prestamos atención a las dimensiones generativas, formativas y relacionales del territorio. Desde una aproximación generativa, Stuart Elden ubica los instrumentos político-legales y técnico-políticos en la definición de un territorio. Reconoce el sentido estratégico y político que éste incorpora, develando sus raíces etimológicas: terra, tierra, y terrere, o asustar. En efecto, este cariz repelente lo lleva a ubicar el desarrollo de la soberanía, la jurisdicción y la autoridad como codependientes de técnicas y conocimientos que transforman a la tierra en un lugar cognoscible, por ejemplo, mediante los catastros y los mapas. Pero esto no tendría que llevarnos a concluir que hacer el territorio es solamente una labor del Estado. En ¿Qué es la tierra?, Tania Murray Lee subraya la importancia de estos instrumentos, los que ella llama mecanismos de inscripción, en la fabricación de la tierra como un commodity. Desde allí, ella cuestiona cómo los conflictos contemporáneos por la tierra se plantean disonancias sobre qué mecanismos de inscripción valorar, aquellos del mercado o aquellos de los medios de vida rurales. En su dimensión como espacio en donde se ejerce la soberanía, Jody Emmel y otros nos advierten contra caer en la trampa territorial, una visión en donde el Estado soberano presenta la capacidad autónoma de controlar el territorio. Explorando la economía política de la adjudicación de derechos mineros en Tanzania, Emmel y demás recentran atención en el rol del capital y de los legados del colonialismo para producir marcos normativos que plantean un ejercicio más bien híbrido de la soberanía.
Subyacente hay una idea de soberanía relacional, con lo que se refiere a que la soberanía no puede circunscribirse territorialmente y tiene que ser situada en redes de relaciones globales y flujos de capital, poder y conocimiento. Tanto mecanismos de inscripción como el ejercicio de la soberanía, aunque ensamblados a través de múltiples escalas, tienen efectos concretos, materiales, vividos, a nivel local. En ese sentido, Michael Watts recoge una idea del territorio como espacio de formación de sujetos y recursos gobernables, los que él llama espacios gobernables. Trabajando con una idea Foucaultiana del territorio, Watts explora la configuración de el complejo del petróleo, así lo llama él, en el delta del Níger, para detallar cómo los proyectos de gobierno sobre el territorio involucran el disciplinamiento de las relaciones entre los sujetos y los recursos naturales. En ese sentido, el gobierno no se refiere tanto al control del territorio en sí, sino a la regulación de tales relaciones. Sobre este canvas de conceptos, trabajo con una idea de territorio que lo reconoce como un ensamblaje articulado de sujetos, relaciones y recursos, con un sentido político asociado a disputas por su control. Mecanismos de inscripción, instrumentos técnicos y legales son coproductivos con esfuerzos por ejercer soberanía. Se puede decir, por tanto, que no me acerco al territorio únicamente como un producto concluido, aunque incluyo esta dimensión, sino como un proyecto en curso, un proyecto contestado y polisémico. Aquí me acerco también a la idea de proyectos territoriales, según Beaviton y demás en el 2018, en la medida en que esta polisemia se informa de memoria sobre el territorio, economías morales imaginadas y practicadas como adecuadas para estos territorios, y visiones y formas de diseñar el futuro que vienen informadas por el pasado. Críticamente, estos proyectos no son implementados tan solo por comunidades rurales en resistencia, sino también por élites políticas y económicas, como veremos más adelante. Ahora la segunda parte. ¿Cómo se entiende el territorio en investigaciones sobre formas de representación y participación política en un contexto de partidos políticos débiles? Propongo una clasificación en 3 grupos. Para los fines de esta presentación me concentraré únicamente en algunos ejemplos que pueden ayudarnos a caracterizar esta clasificación. En primer lugar, el territorio entendido como un objeto. Ubico aquí a las investigaciones que parten de una ontología realista sobre el territorio. Esto es, el territorio se asume como algo real, como un objeto preestablecido e implicado en el contexto de conflictos respecto a qué se hace con las utilidades derivadas de él. Un efecto de este enfoque son las delimitaciones político-administrativas del territorio nacional y subnacional. En virtud de ellas, se establece un conjunto normativo sobre la distribución de las rentas derivadas de las actividades extractivas. Los llamados conflictos distributivos ilustran bien cómo estas circunscripciones plantean un conjunto de incentivos que permiten que los actores sociales puedan organizarse alrededor de ellas y planteen desde allí puntos de ventaja desde los cuales apalancar sus agendas. El trabajo de Moisés Arce es un buen ejemplo de este enfoque. En Extracción de los recursos y protesta en el Perú, sostiene que demandas por servicios o disputas por la distribución y el uso de las rentas generadas de la extracción de recursos naturales, antes que determinadas por la naturaleza del recurso en cuestión, se encuentran más bien relacionadas con los niveles de fragmentación política de la sociedad civil. Tal fragmentación se asocia a las formas en que mecanismos representativos y participativos se experimentan en el Perú, luego de una historia violenta de conflicto armado interno, crisis económica y autoritarismo. Al leer esta tesis, oía los ecos de Tanaka en el 2005, quien ya advertía sobre los riesgos de la fragmentación política al comentar la relativa facilidad con que diversos grupos políticos entran al sistema y alcanzan representación sin formar coaliciones sostenidas en el tiempo. La forma en que la descentralización ha configurado este campo desnivelado ha sido también explorada. En un reciente artículo, Gustafsson y Escurra representan muy bien este consenso. Al explorar las posibilidades reales que tienen los gobiernos locales para implementar el ordenamiento territorial, los autores concluyen que aunque estos ganan con la producción de información y conocimiento,
que luego les permite influir en la gobernanza minera, es decir, en el diseño de sus propios mecanismos de inscripción del territorio. Sus posibilidades de generar impactos duraderos en el desarrollo dependen de una profunda reforma para alcanzar integración sectorial y descentralización política. No es casualidad que quienes participan en movilizaciones sociales continuamente reclamen la presencia del Ejecutivo para solucionar problemas. En la práctica política, se trata de la única manera de hacerlo. Síntomas de este centralismo en la forma de administrar el territorio y los recursos en él están también en el caso de la pequeña minería en Madre de Dios. Mientras la gestión de la gran minería es una atribución propia del gobierno central, del Ministerio de Energía y Minas específicamente, la pequeña minería fue desplazada como responsabilidad de los gobiernos regionales tan solo en el 2002, y en un momento en que los precios de oro comenzaron a subir escaladamente. Esta suerte de solución geográfica merece mayor exploración, en la medida en que plantean una alternativa técnica política a la gestión territorial, pero que es rápidamente reescalada al ámbito nacional cuando los conflictos adquieren mayor notoriedad, impidiendo el desarrollo de capacidades sostenidas en el tiempo. La fragmentación política, en el contexto de conflictos sociales frente a las industrias extractivas, gatilla la explosión de diversos espacios de participación como medios que canalicen la insatisfacción de demandas locales. Aunque Tanaka piensa en mecanismos como mesas de desarrollo concertado, el presupuesto participativo, entre otros, el caso de las mesas de diálogo puede muy bien unirse a estos ejemplos. José de Chávez, ya en el 2005, explorando el caso de Tintaya, hace 15 años, identificaba que la administración del conflicto, y esa palabra es muy interesante, administración del conflicto, si bien satisfacía necesidades de reconocimiento y participación, carecía de los efectos políticos que solo la representación puede conquistar. Si aceptamos esta idea, vale la pena tomar una pausa para pensar, ¿quiénes imaginan las geografías del manejo de los conflictos? ¿De qué manera reconocen, naturalizan y capitalizan sobre formas fragmentadas de la experiencia política? Hay en estas preguntas una interpelación a la literatura originalmente enfocada en entornos políticos subnacionales y también al texto de Tanaka, quien en su trabajo del 2005 reconoce a la cultura política en contextos rurales o mínimamente urbanizados como espacios de confrontación y de discursos antisistémicos, y como uno de los ejes en la desarticulación de la representación política. A la luz de las últimas 2 décadas, podemos preguntarnos por el control de los centros de poder político y económico que reconocen y capitalizan sobre esta fragmentación. El caso de las mesas de diálogo y de otras soluciones de corto plazo parecen más bien ofrecer evidencias sobre su instrumentalización como mecanismos de control formal. Sobre esto ampliaré en la siguiente sección, en donde, parte 2, me acerco al territorio entendido como un proyecto territorial. Desde el 2005, un conjunto de investigaciones, entre ellas algunas tesis de pregrado, han desentrañado el rol de las mesas de diálogo como instancia dilatoria antes que como espacio de soluciones. Los trabajos de Iribarren y de Lee sobre las instancias sociotécnicas de diálogo en el contexto de Conga son particularmente meritorios en esta línea de trabajo, identificando los efectos despolitizadores de la técnica para solucionar un conflicto. Tanto las mesas de diálogo como una evaluación de impacto ambiental sometida a peritaje reconocen y redistribuyen los límites políticos y administrativos del territorio para invocar nuevos actores que participen de su configuración. Pero al mismo tiempo, sopesan la importancia de las ideas, valoraciones sobre la naturaleza y sobre el conocimiento, colocándolos en la arquitectura de estrategias por redibujar el territorio y controlarlo. En esa línea, podemos reconocer que estos instrumentos actúan como mecanismos de inscripción que buscan redibujar geografías manejables del conflicto. Esta mirada del territorio como diseño implementado pero inconcluso, lo analiza como un espacio cuya definición es precisamente el objeto de disputa. Ocupan aquí un rol central a elementos más que materiales, especialmente aquellos ideacionales, valorativos y emocionales. B, el rol de instrumentos y técnicas como vehículos en su realización, y C, las capacidades de los actores para moverse a través de escalas en la implementación de proyectos territoriales. En ese sentido,
puede decirse que estas investigaciones incorporan una epistemología constructivista, en la medida en que reconocen la definición del territorio como contingente a las relaciones humanas. Junto con investigaciones que centran el rol del conocimiento técnico y otras tecnologías de gobierno, las investigaciones sobre el cómo hacer un territorio revelan los intersticios formativos de espacios en disputa. Ubico aquí a quienes exploran los instrumentos de gobierno, como la zonificación ecológico-económica y el ordenamiento territorial. Trabajos como el de Preciado, Rapp y Voss en el 2015 rescatan la utilidad de explorar controversias técnicas en el contexto de instrumentos de planificación, pues permiten alinear coaliciones en el marco de ideas, políticas y planes contestados en el dominio de la acción estratégica, subrayando que estos instrumentos, en última instancia, acomodan limitadamente valoraciones divergentes, debido a la dificultad material de sobreponer múltiples actividades económicas sobre el mismo terreno. Las trayectorias de las movilizaciones sociales contra industrias extractivas siguen también la idea de que el territorio es un proyecto en disputa. En forma similar a lo explorado en instrumentos de ordenamiento territorial, estas investigaciones privilegian la lógica de los actores, sus estrategias para agregar y para mantener sus demandas a flote, aunque mantienen precaución sobre los efectos de largo plazo que éstas pueden tener. El trabajo de Bevington y otros, comparando Cajamarca en Perú y Cotacachi en Ecuador, y el de Paredes en el 2015, analizando Tambo Grande y Espinar, enfatizan las posibilidades que tienen los actores locales para realizar saltos a través de diferentes escalas, para ensamblar redes, usando el término de paredes locales que fortalecen sus agendas. En el caso de Bevington y otros, se trata de una escala bastante más modesta, viendo cómo alianzas urbano-rurales pueden florecer cuando manejan un lenguaje valorativo común, en este caso, un ambientalismo protector del agua y las cuencas, aunque con el riesgo de perder de vista las demandas de base, en su exploración los medios de vida rurales. Paredes observa, en Tambo Grande, que la transnacionalización del conflicto permitió recalibrar la trayectoria de la movilización, pero que en Espinar, una vez que las alianzas transnacionales perdieron momento, fue difícil mantener los acuerdos alcanzados. El trabajo de Paredes ofrece una ventana para responder una de las interrogantes planteadas por Tanaka. Y disculpen que hagan siempre este contrapunto con Tanaka, pero es que es el texto de referencia que tengo en mente cuando pienso en fragilidad de partidos políticos y la fragilidad o baja calidad de la participación política a nivel subnacional. ¿Por qué las alianzas horizontales en una inacabada sociedad civil rural encuentran pocas posibilidades de agregar? Por un lado, siendo el texto de Paredes, tenemos que las redes internacionales no incluyen el fortalecimiento del tejido de organizaciones locales para interpelar a la empresa en rendición de cuentas. Por otro lado, organismos locales de base fueron cooptados por la empresa. Sobre este último punto, es importante expandir cuáles son, en términos de Himly y Frederiksen, otros autores que invoco aquí en esta discusión, cuáles son las tácticas y estrategias forjadas por las industrias extractivas in situ. Estos autores sostienen que, aunque el uso legítimo de la violencia es el mecanismo que recibe mayor atención como medio de control de movilizaciones sociales, son más bien las estrategias de seducción y persuasión las que erosionan el tejido social cotidianamente. Nos sugiere que la fragilidad de organizaciones de base no se explica únicamente como una circunstancia endógena, sino que las industrias extractivas pueden ser cómplices de su debilitamiento. Una mirada al capital, a las firmas, a los operadores y mediadores de complejos extractivos nos permite también iluminar los proyectos territoriales como una empresa de las élites económicas y políticas. Aquí el trabajo de Bevington y otros en el 2018 y el de Durán y Crabtree en el 2017 nos aproximan a dos dimensiones de tales proyectos. En el primer caso, sobre la formación de territorios y élites. Antes que asumir la existencia de algo así como élites nacionales, Bevington y demás recuerdan los orígenes de muchos de estos actores a nivel subnacional, inclusive en los lugares en donde se instalan para extraer hidrocarburos y minerales. Estos actores se convierten en élites nacionales porque reúnen los recursos que les permiten ejercer influencia sobre el Estado y la distribución de bienes y derechos en la sociedad, un proceso que toma una extensión temporal de largo aliento.
Durán y Crabtree, por otro lado, enfatizan los mecanismos coyunturales que permiten el incrustamiento de las élites en procesos de toma de decisión, como las puertas giratorias o los centros de conocimiento, los think tanks. En ambos casos, élites y el territorio que buscan gobernar se integran a una dinámica formativa, con una inclinación a reconocer la captura o el control del gobierno central para emprender sus proyectos territoriales. Para cerrar esta sección, menciono otro conjunto de proyectos territoriales, aquellos por la autonomía territorial indígena, como el caso de la nación Aguajún Wambi, estudiada por Tania Gómez y también por Roger Merino. Aunque ideas sobre el buen vivir han circulado en el repertorio de discursos de resistencia indígena, difícilmente estas han ganado visibilidad a nivel nacional, en contraste a como sí ocurre en Bolivia o en Ecuador. Sin embargo, se trata de una filosofía que no puede ser descartada. En el caso de la lucha Aguajún, las ambiciones por soberanía expanden ideas de la autodeterminación y buscan una circunscripción territorial autónoma, algo que de hecho hacen en su práctica cotidiana. Ellos gobiernan las relaciones entre mineros ilegales, una mina legal, taladores, Aguajún que cruzan la frontera y demás actores. ¿Qué significa esto para la tesis de Tanaka? Una posible respuesta es que antes que el reconocimiento formal ante el Estado, estos actores buscan reafirmar su derecho a constituir sus propios dominios. Este puede ser otro tipo de formación de subjetividades políticas y sujetos gobernables. Estos afanes difícilmente encajan con la caracterización de actores antisistema o antipolíticos. Todo lo contrario, son sujetos que reconocen los instrumentos legales, políticos y morales del Estado para trazar sus propios proyectos, pero a los que ellos añaden una mirada diferente sobre el territorio, y para entenderla tenemos que cambiar de lentes. Y aquí aproximo al tercer grupo de la literatura, y con eso cerrar, en donde se entiende el territorio como un ensamblaje humano y no humano. Un tercer eje que identifico se refiere al reconocimiento de lo no humano como parte de la vivencia en el territorio. Estas investigaciones subrayan la inconmensurabilidad del mundo andino bajo categorías cerradas, como indígena, mestizo o humano, naturaleza, y trabajan más bien con la idea de las llamadas conexiones parciales. En el caso de la cadena, en Seres Tierra o Earth Beings, las conexiones parciales hacen el trabajo de eludir las taxonomías que el Estado impone sobre identidades y lugares, abriendo lugar a las formas en que las identidades aparecen entre sí, como efectos del sí, manteniendo su distinción. De este modo, las conexiones parciales iluminan una práctica política, la de la conversación en diferencia, esto es, en reconocimiento de diferentes formaciones ontoepistémicas. Las conversaciones multilingüísticas, reconoce de la cadena, son traducciones que las comunidades andinas realizan cotidianamente, acomodando las formaciones ontoepistémicas del Estado y el capital, sin encontrar un esfuerzo similar de vuelta. La dificultad de reconocer estos lugares otros define prácticas que aplanan las relaciones entre lo humano y lo no humano dentro de categorías sincréticas. Expandiendo esta idea, para Guillermo Salas, en Lugares Parientes, las conexiones parciales habilitan la copresencia entre el mundo andino y el mundo impuesto por la hegemonía del Estado-Nación y sus proyectos extractivos. Las montañas, en una ontología que descarta lo no humano, encuentra en ellas solamente una fuente de riqueza mineral, por un lado, o una base material para renovar las condiciones de vida. En el primer caso, para el Estado y las empresas, y en el segundo caso, para las comunidades y los ecosistemas desde la mirada de un activismo ambiental. Pero pensar desde las conexiones parciales ilumina un tercer dominio, la montaña como Ruwal, lugar subjetivado del mundo andino que exige ser querido y cuidado. Aunque estas contribuciones rara vez se ponen en diálogo con la literatura sobre partidos políticos, crisis de representación política y las reglas del juego, bastante más orientadas hacia objetivos definidos que limitadamente acomodan ambigüedades, pienso que necesitamos acercarnos a ellas, debido a que presentan bajo una nueva luz a quienes actúan en el contexto de conflictos, recuperando las dimensiones morales de sus luchas, su búsqueda por reconocimiento y dignidad.
Más allá de la materia concreta de los conflictos en y por el territorio, pensar en lo no humano nos recuerda que la cohabitación íntima con los seres tierra y las formas subjetivadas en que se tejen vínculos con ellos son también castigadas con la represión violenta, pero también con la violencia de convertirse, parafraseando a Aullero, en un paciente del Estado. Ideas finales. He presentado tres formas en que se comprende el territorio en investigaciones que exploran formas de representación y participación política en un contexto de partidos políticos débiles. Estas tres formas, por supuesto, son solamente analíticamente discernibles. Podemos encontrar en el curso cotidiano de los conflictos sociales maneras en que las funciones político-administrativas del territorio son movilizadas para emprender proyectos territoriales, muchas veces sin darnos cuenta de que forman parte de actos de traducción para cuidar a parientes tierra. ¿Qué nos dicen estas investigaciones sobre la crisis de representación? En primer lugar, que en efecto subsiste una fragilidad de las organizaciones de base por articular coaliciones que se sostengan en el tiempo. Sin embargo, explicaciones sobre esta fragilidad no se pueden encontrar únicamente en la calidad de los actores políticos de la sociedad civil en sí, sino que tiene que ubicarse en el lugar, en el complejo extractivo en cuestión. De esta manera, otros actores e instrumentos, como el sector privado, los instrumentos técnicos, las mesas de diálogo y, por supuesto, el Estado en sus múltiples niveles, se expresan como codiseñadores de la fragilidad. En segundo lugar, que las tensiones entre lo nacional y lo subnacional y las limitaciones de esta última dimensión para multiplicar capacidades políticas de representación pueden ser reexaminadas como un proyecto territorial centralista en curso. Las disputas por las rentas, por la planificación del espacio o por el reconocimiento de una forma de existir otra en el territorio se desarrollan sobre el telón de fondo de gobiernos regionales y locales que enfrentan dificultades para poder gobernar. Con ello no pretendo minimizar el rol que pueden cumplir algunos actores locales como interlocutores de corto plazo, sin proyecto político y más bien únicamente con proyectos personales. Pero sí busco enfatizar que la forma en que el centralismo limeño interviene en el quehacer de gobiernos regionales merece también ser incluida en las explicaciones de la fragilidad de actores políticos subnacionales. Finalmente, revisito la idea de Tanaka sobre los actores independientes y antipolíticos, desvinculados de organizaciones nacionales, como uno de los polos extremos de la crisis de partidos. Desde una lectura del territorio como el ejercicio de una forma de gobierno que regula las relaciones entre sujetos y recursos, vale la pena pensar en qué tipo de sujetos gobernables y qué tipo de espacios gobernables son más bien formados por los mecanismos diseñados en el complejo extractivo para tratar la protesta. Abogo por una forma de entender el carácter independiente y antipolítico de algunos actores subnacionales como un producto de formas de relación específica entre el Estado, el complejo extractivo, el capital y los múltiples mecanismos y canales técnico-administrativos que generan capas de distanciamiento en la praxis de derechos. Del mismo modo, vale la pena pensar sobre cuáles son los vínculos transnacionales, los saltos a través de escalas que abren la imaginación de movimientos locales y que, antes que emplear tales vínculos para ganar visibilidad en una coyuntura, abren más bien flujos de aprendizaje y de intercambio de información, lo cual puede facilitar el sostenimiento de proyectos territoriales de largo plazo y de formación de nuevos sujetos políticos, sujetos contaminados por sus interacciones con otros actores del sur. Gracias. Muchas gracias, Giselle, por la presentación y por ceñirte a los tiempos, además. Eh, eh, Ahora quiero darle la palabra a Maritza Paredes, quien va a dar la primera ronda de comentarios. Ella es profesora de Sociología en la Universidad Católica del Perú, es doctora en Desarrollo Internacional por la Universidad de Oxford y sus temas de interés incluyen protestas ambientales, industrias extractivas, la economía política de cultivos ilegales y la participación política de los pueblos indígenas, temas sobre los cuales ha escrito bastantes artículos, capítulos y libros, y además ha sido aludida en la presentación de Giselle. Entonces, Maritza, te damos la palabra. Muchas gracias por unirte a esta conversación.
Gracias, Paolo, y gracias, Giselle, por la presentación y por traernos, digamos, el tema para la discusión, que creo que es muy pertinente, coyunturalmente también en estos días, ¿no? Con el conflicto de Antamina digamos, la discusión de cómo este gobierno va a afrontar, digamos, esta situación. No tuve mucho tiempo más que hojear lo que nos mandaste, pero he tratado de pensar un poco reactivamente a la manera en cómo tú presentas el territorio para responderte esta pregunta interesante pero compleja, ¿no? Que plantea Paolo, digamos, en la serie de conversaciones. Y, y cuando hacías, digamos, esta distinción entre la diferencia en cómo mira muchas veces la política, la ciencia política, el territorio de manera más administrativa, digamos, y la diferencia con la geografía, yo me hacía la pregunta, ¿y cómo la vemos los sociólogos? Y me acordé del texto de Tarro, un texto viejo de 1978, en realidad es un libro editado, ¿no? En donde él escribe una introducción que se llama Territorial Politics. Y es un texto que a mí siempre me marcó, por eso me acordé de ese texto, porque una cosa que me marcó en el sentido en que los peruanos siempre hablamos del Perú como un estado fragmentado y el territorio fragmentado y estamos fragmentados, en ese texto Tarro dice, el territorio es fragmentado vertical y horizontalmente. O sea, el territorio, la realidad del territorio es la fragmentación, dice él. Pero, dice él, no es una fragmentación atomizada, ¿no? Lo que dice es que las arenas políticas, ¿no? Y no habla de la política acá solamente como la política formal o administrativa, sino está pensando como sociólogo, es decir, las relaciones de poder, la política que se hace alrededor de los conflictos de interés y las relaciones de poder, es lo que hace estas arenas interdependientes. Entonces, por lo tanto, digamos, eso a mí no lo pensé en el momento en que leí eso, pero ahora que te escuchaba a ti y le daba vueltas, ¿no? Pensaba pues que hay muchas maneras de articular los territorios, ¿no? Hay muchas maneras de hacer, digamos, un territorio cohesionado, digamos, a partir de estas interdependencias, ¿no? Y que tal vez la pregunta que nos ha atrapado un poco en el Perú es, ¿por qué el Perú es fragmentado y qué hacemos para que esté más articulado? Y estoy hablando reactivamente, sin nada preparado, porque no, pero creo que es una pregunta que podemos hacernos. Tal vez nos hemos quedado como muy encerrados en esa pregunta y deberíamos preguntarnos más bien cuáles son, digamos, otras formas de interdependencia de los territorios que compiten, digamos, con esta interdependencia más política, más de los partidos, más formal, que es débil. Es decir, el territorio no puede estar desconectado, de alguna manera se conecta. Entonces debe haber alguna otra, y tenemos otras formas. Yo ahora que estoy estudiando mucho las economías ilegales, sobre todo la coca, puedo decir que está bastante interconectada, digamos, ¿no? El territorio de la coca, los valles cocaleros, ¿no? Están interconectados. Tú mismo lo has dicho, o sea, los conflictos sociales se interconectan, ¿no? Interescalarmente, menos horizontalmente, ¿no? Entonces, tal vez la manera en cómo estamos pensando la pregunta, ¿no? De encontrar el por qué nosotros, digamos, no tenemos la articulación política, institucional que tiene Chile, ¿no? O la organización más movimentista que tiene Bolivia, ¿no? No nos permite mirar también qué otras formas de articulación e interdependencia compiten, digamos, con una articulación más formal de partidos que quisiéramos ver, ¿no? Que pensamos que es necesaria para el mejor funcionamiento de la democracia. Y eso me hacía pensar también en la pregunta que me han hecho, digamos, mucha gente desde que ganó Castillo, y es cómo ganó Castillo, qué tipo de campaña hizo, cómo fue posible, digamos, ¿no? Que alguien como Castillo pueda de pronto aparecer como presidente, ¿no? Y una cosa tal vez que en ese sentido, digamos, ¿no? Creo que sí es importante
tal vez, y eso es algo que tú has señalado, ¿no? Y ese es mi primer punto, digamos, para cerrar el primer punto, es que eso debería llevarnos también entonces no solamente a pensar, digamos, eh, estas interacciones del territorio, los conflictos, el tema de la articulación partidaria, como cuestiones administrativas solamente, ¿no? O institucionales administrativas. Creo que es importante mirar, digamos, estos procesos desde los conflictos de interés que estas eh, disputas territoriales y conflictos territoriales expresan, ¿no? Entonces, claro, en el Perú, digamos, tenemos varios clivajes, ¿no? Que se expresan a través de lo territorial, ¿no? El clivaje, por ejemplo, de quién tiene derecho a los recursos naturales, ¿no? Ese es un clivaje fuerte. Y cómo se disputan esos derechos, ¿no? El clivaje relacionado a cómo se distribuyen las rentas de esos recursos naturales, ¿no? Creo que, y estas cosas no tienen que ver solamente con procesos administrativos de manejo estatal, sino tienen que ver con intereses, ¿no? Que están, digamos, detrás de los territorios y de, en general, la lucha, yo diría, de clase incluso, ¿no? Que, digamos, es algo de lo que no hablamos mucho en el Perú porque creemos que no hay, digamos, estudios de clases sociales hace mucho tiempo, ¿no? El segundo punto que me hizo, digamos, pensar tu trabajo es esta idea, tú, digamos, lo planteas en relación un poco a esta literatura más del giro ontológico, ¿no? Pero me hizo pensar tal vez en esta idea de los estados espacializados de los que habla Ferguson y Gupta, ¿no? Donde dice que en realidad el Estado se plantea como una reificación, ¿no? El hecho de que está en todas partes y va desde arriba abajo, ¿no? Entonces esta idea de verticalidad donde el Estado, digamos, y las relaciones del Estado hacia la sociedad son verticales, ¿no? Lo que está abajo es territorio, ¿no? Poblaciones, ¿no? Pero el planeamiento viene desde, digamos, arriba y se implementan, digamos, las políticas, mal o bien, la idea vieja también que tenemos de que el Estado tiene poca capacidad, implementa mal, etcétera, ¿no? Y la otra es esta idea de que el Estado nos abarca a todos, ¿no? Entonces, ahí también yo creo que hay un asunto en el que nos hemos quedado encerrados, y creo que tú lo discutes un poco, que es esta idea de los estados fuertes y débiles, y el estado peruano es débil, ¿no? Es otra como idea en la que estamos muy encerrados en la discusión, ¿no? Y a mí me da la impresión en mi trabajo, y he aprendido que en realidad muchos problemas que tenemos en el Perú no están relacionados tanto a la capacidad del Estado, sino al tipo de negociaciones que hace el Estado con los actores territoriales en distintos territorios, ¿no? Entonces, esa verticalidad, yo diría, es un poco cuestionada muchas veces desde los territorios, y creo que las mesas de diálogo tienen algo que ver con eso, pero en realidad yo estaba pensando más, por ejemplo, el caso del Braen, ¿no? Que, por ejemplo, hace poco, digamos, la gran noticia era que se iba a dejar de radicar en el Braen. El Braen no se ha radicado en realidad nunca. Hay 100 hectáreas erradicadas, ¿no? Que se trató de... Y en realidad lo que el Estado ha hecho es negociar, ¿no? Toledo, Humala, y las organizaciones han logrado... Entonces hay un régimen de excepción en el BRADE respecto a la erradicación hace tiempo, ¿no? Entonces la verticalidad, digamos, ahí, ¿no? Se pone en cuestión, ¿no? Y lo otro que está pasando para salir también de los conflictos extractivos es que incluso, digamos, en las políticas medioambientales del CERNAMP y la creación de áreas naturales protegidas, digamos, donde todo, la idea está pensada en cómo Perú, 11% de la Amazonía, la idea de
de proteger el medio ambiente, empezamos a tener otro tipo de conflictos, ¿no? Que son los conflictos de los pueblos indígenas en contra del CERNAM porque están acaparando tierras indígenas y, digamos, entrando a administrar territorio que los indígenas consideran de ellos, ¿no? Entonces, esta idea, este conflicto de Campaquiás, de los pueblos Wampis, ¿no? Ahora, porque el CERNAM quiere entrar, digamos, a zonas que ellos consideran son territorio, ¿no? Entonces, esta idea de que el Estado somos todo, y ahí, digamos, entra un poco este tema de lo ontológico, creo que hay una discusión ontológica, pero también hay una de cómo se considera o cómo se mira, digamos, la conservación, pero también creo que hay un sentido de reconocimiento, ¿no es cierto?, de lo que tú lo has planteado, de distintos territorios que negocian, digamos, de manera diferente y quieren generar reconocimientos distintos al interior de lo que el Estado trata de pensar como recursos naturales completos. Paolo me puso el reloj, así que sobre las mesas de diálogo, que me jalaste un poco algunas ideas, solo quiero decir una cosa, ¿no? Creo que hemos estudiado poco las mesas de diálogo, que habría que estudiarlas más, ¿no? Y a mí no, creo que deberíamos entender mejor qué han producido estas mesas de diálogo en sentido más sociológico, es decir, en el sentido de qué otras realidades han creado estas mesas de diálogo en los territorios, ¿no? Y en ese sentido, yo no estoy tan segura que son proyectos, pueden terminar siendo proyectos de control, pero no sé si fueron pensados como proyectos maquiavélicos de control, digamos, de arriba abajo organizados, ¿no? Claro, luego tienen resultados inesperados que pueden, digamos, resultar en el control. Pero hay muchos casos, ¿no? Digamos, desde las mesas de Quellaveco, en donde ha habido, digamos, un resultado más positivo. Yo diría hasta el caso de Espinar, donde hoy día más bien se reclaman las mesas permanentemente para solucionar un conjunto de problemas, y hasta los mismos empresarios con los cuales yo he hablado, que le tienen terror a las mesas de diálogo, prefieren otros sistemas de relación, digamos, con los alcaldes o con los líderes directamente, que a través de las mesas. Pareciera que en realidad las mesas de diálogo no le gustan casi a nadie, ¿no? Entonces, digamos, creo que hay que preguntarnos un poco más qué cosas digamos, se han producido a partir de ahí, qué diversidades hay, digamos, de realidades que han sido generadas a partir de estas construcciones que son las mesas de diálogo, y creo que hemos entendido, hemos estudiado todavía de ellas, estamos empezando, digamos, a estudiarlas. Gracias, pero no me he pasado mucho. Muchas gracias, Maritza, ¿no? Los comentarios son muy buenos y muy precisos, así es que no hay problema. Hay varios temas que se han ido tocando, quisiera resaltar, digamos, algunos, ¿no? Esta idea digamos, esta visión ontológica y también epistemológica del territorio, finalmente, en cómo se ha investigado el tema de representación desde la ciencia política, ¿no? Un poco que, digamos, Giselle trata de mostrarnos esta mirada más geográfica, Maritza nos introduce un poco a la discusión más sociológica. Quizás por ahí Moisés tiene algo más, digamos, está más cercano a esta mirada, más entre comillas, tradicionalmente cercana hacia lo que tradicionalmente es pues el estudio de la ciencia política. Y se me venían pues efectivamente algunas imágenes a la cabeza, ¿no? Porque como bien mencionaba Maritza, varias de estas discusiones sobre el territorio no son ajenas a la discusión de ciencia política, es decir, se usan muchas veces como variables que explican cosas, ya sea la fragmentación social, la fragmentación de partidos, los incentivos o no. Digamos, por ejemplo, el texto de Zabaleta, más allá del nombre de coaliciones de independientes, parte de la explicación causal es cómo el territorio genera o no incentivos para la construcción de partidos, pero muy pocas veces entramos a esa discusión más conceptual sobre a qué nos referimos con territorio y cómo es que la política o los políticos pueden modificar las concepciones de territorio y viceversa, ¿no? Entonces, solo quería resaltar un poco eso antes de darle la palabra a Moisés, que lo presento rápidamente. Él es profesor de ciencia política en la Universidad de Tulane,
Es doctor en ciencia política por la Universidad de Nuevo México y sus temas de interés también incluyen procesos de conflictos sociales, ciclos de conflictividad, relaciones Estado, sociedad y políticas de desarrollo social y económico. También ha escrito bastantes textos sobre el tema y un libro muy interesante sobre conflictividad social y minería en el Perú, que de hecho también ha mencionado Gisela en su presentación. Moisés, muchas gracias por unirte y por aceptar ser parte de esta conversación. Te dejo el escenario. Gracias, Paolo. Y también gracias a Giselle por la invitación y un gusto de estar con Maritza en este panel. Y bueno, comparto varias de las cosas que ha mencionado Maritza y más o menos he resumido mis observaciones en 3 o 4 puntos, ¿no? Y entonces más o menos voy a seguir en ese orden, ¿no? O sea, como lo presentabas tú y también como lo mencionaba Paolo, ¿no? Bueno, desde el punto de vista de la ciencia política, eh, como tú dices, el enfoque es algo realista, ¿no? Se ve el territorio como un objeto que ya se ha creado, ya es dado, ¿no? Y cuando leía lo que escribiste, o sea, un poco que la pregunta que me venía a la cabeza era esta, ¿no? O sea, ¿cuál es el objetivo que queremos explicar, ¿no? Entonces, si tomamos el caso, por ejemplo, de la ciencia política, ¿no? O sea, yo diría que en el caso de Perú, pues tenías 25 regiones, 190 y tanto provincias, 1800 distritos, ¿entiendes? Y puedes tocar variables, medir variables y ver cómo estas variables se relacionan entre unas con otras, pero ahí el objetivo, ¿no? de tomar este enfoque realista o del territorio como objeto es, en este caso, generalizar, ¿no? Es decir, que lo que está sucediendo en tal región es similar a lo que está sucediendo en otra región, ¿no? Y yo creo que eso no está un poco claro en tu paper, en tu trabajo, ¿no? O sea, porque en realidad sí existen diferentes interpretaciones de lo que es territorio, pero también el objetivo de lo que se quiere explicar parece que en mi caso me da a entender que es diferente. Por ejemplo, para ir al otro extremo, ¿no? Por ejemplo, una de las cosas que tú señalas es que hay que retomar esta tercera dimensión que tú la caracterizas como humano y no humano, ¿no? Entonces, desde el punto de la ciencia política, como que no es toda la ciencia política, pero el tema sería ahí, ¿cómo es que se estudia esto? ¿Entiendes? Y o sea, estamos hablando de tomar un estudio de caso, ¿no? Y de ahí saldrías a la crítica, es que cómo es que tomas este estudio de caso y hablas sobre el universo de conflictos que hay en el país, ¿no? Entonces, como que cuando leía las diferentes interpretaciones del territorio, la pregunta que me venía a la cabeza es esa, ¿no? O sea, yo creo que hay diferentes enfoques en el sentido de que diferentes disciplinas como que tienen diferentes objetivos en cuanto a qué es lo que se quiere explicar, ¿no? El segundo punto, ¿no? O sea, dejando el tema de lado de que el territorio es algo fijo o es un es un objeto realista, ¿no? Una de las cosas interesantes que Maritza mencionó y que tú también hablaste en tu presentación es que yo creo que en el tema extractivo como que sale un poco la segunda dimensión en cuanto a la manera como yo lo he entendido, es que el territorio también se puede crear, ¿no? ¿Entiendes? Pero yo ahí hablaría de dos cosas diferentes, ¿no? En el sentido de que creo que en el universo o en el tema extractivo como que hay una gama más amplia, ¿no? De innovaciones, de instituciones que se han creado en este tema, ¿no? Que no solamente son mesas de diálogo, sino son procesos de consulta previa, son public hearings, ¿no? O sea, de estudios ambientales, ¿entiendes? O sea, como que hay toda una gama de instituciones participativas que se han creado en el tema extractivo, que va mucho más allá de las mesas de diálogo, ¿no? Y lo que se ve es que en muchas de estas negociaciones como que hay
un struggle, ¿no? Una lucha entre los insiders y los outsiders, ¿no? O sea, los insiders quieren minería, ¿no? Y están en favor de esos procesos de consulta previa o quieren participar en esas mesas, ¿no? Pero también están los outsiders, ¿no? Que están en contra de la minería y no quieren participar en esas mesas de diálogo, ¿no? Entonces, como que el segundo punto es que viendo al territorio, sobre todo en el tema extractivo, como que hay un universo más grande, ¿no? De instituciones que se han creado en el contexto del commodity boom y gran parte de esas instituciones es como que se quiere redefinir el espacio del territorio, ¿no? El ejemplo que yo tenía en la cabeza eran las bambas, ¿no? O sea, ese, no recuerdo bien el distrito, pero el distrito más cerca al proyecto como que sería el distrito más afectado, ¿no? Pero hay varias comunidades que están mucho más lejos de ese distrito, ¿no? Que también quieren estar incluidas en esos procesos de negociación, ¿no? Entonces, como que ellos quieren redefinir el espacio de lo que es o no el territorio, ¿no? Y el segundo tema que tú lo mencionaste, pero o sea, es cierto, ¿no? Que hay un, un, eh, hay un cierto ordenamiento territorial en contra de la minería, ¿no? ¿Entiendes? Ahí está el trabajo de Scurra, ¿no? Y algo que tú no has mencionado es que yo creo que también que hay otro tipo de ordenamiento territorial que viene a ver con la gran demanda de creación de nuevos distritos en el Perú, ¿no? O sea, está Megantoni, el Congreso tiene cantidad de pedidos sobre creación de distritos, ¿no? Y tengo un borrador sobre este tema, pero ahí como que hay un reclamo redistributivo, ¿no? O sea, como que tú puedes hablar de un ordenamiento territorial en contra de la minería, pero también puedes hablar de un ordenamiento territorial en favor de la minería, repartición del canon y todo lo demás, ¿no? Entonces, creo que esa es otra dimensión que eh, se podría estudiar, ¿no? Eh, y el tercer tema, bueno, un poco coincidiendo con Maritza, es sobre un poco ya la realidad del Perú, ¿no? O sea, como tú planteas, o sea, regresando al trabajo de Tanaka, ¿no? O sea, si te preguntas qué es lo que ha cambiado en el Perú desde que Tanaka escribió el libro sobre fragmentación política, debilitamiento de partidos, ¿no? En realidad seguimos en este continuum, ¿no? de debilitamiento, fragmentación política, ¿no? O sea, y relacionado a esto, porque es algo que tú señalas en tu trabajo, la idea del control del territorio, ¿no? O sea, un poco regresando a la ciencia política, pues la respuesta sería que en realidad no hay ningún país que tenga un territorio con un territorio total del territorio, ¿no? O sea, no hay estados fuertes, no hay estados débiles, ¿no? Es decir, que el estado como que puede ser fuerte en estas dimensiones, puede ser débil en estas dimensiones, ¿no? Pero no vamos a encontrar un estado que haya podido crear o tener este control territorial completo del país, ¿no? Y entonces ahí está el Brain, o también puedes mencionar otro ejemplo, ¿no? Entonces, resumiendo, las tres grandes cosas que saco de tu trabajo, una de ellas es pensar un poco más en cuál es el objetivo, ¿no? Cómo es que ciertas disciplinas focalizan el territorio y qué es lo que quieren explicar tomando esta u otra dimensión, ¿no? El segundo tema, yo creo que en el tema extractivo hay un universo más grande que va mucho más allá de las mesas de diálogo, ¿no? Instituciones que se han creado, ¿no? Y varias de estas instituciones como que lo que quieren aquí es redefinir el territorio o el tema territorial, ¿no? Y finalmente el tercer punto, que regresando al tema de la fragmentación,
¿no? Y el control del Estado. Eso sería todo. Gracias. Muchas gracias, Moisés, por los comentarios. Antes de darle la palabra a Giselle para que conteste, quisiera apuntar algunas otras cosas que van saliendo también dentro de la conversación. Y quizás ahí un poco para hincar un poco, ¿no? La pregunta que cae de Madura es, en esta onda del continuum que planteaba Moisés, ¿no? La idea de qué cambió desde que Tanaka pues escribe, o varios otros ponen este título además provocador de Democracia sin partidos, qué cambia y qué no cambia. Y uno podría decir que lo que ha habido es una creciente politización del territorio, precisamente por la introducción de industrias extractivas, por, digamos, la introducción de o también pues la politización global de identidades, nuevas identidades indígenas. Digamos, hay una serie de fuerzas que parecerían estar empujando a que eso que antes explicaba fragmentación debería ahora también explicar cierto grado de coordinación, ¿no? De agregación. Y buena parte, digamos, de la pregunta de las investigaciones es precisamente qué sucede en el Perú que eso no florece. ¿No? Ni, digamos, desde una perspectiva eh, desde arriba, ¿no? De políticos movilizando desde arriba estas identidades, ni tampoco movimientos sociales que se transformen en herramientas más institucionales como el MAS, por ejemplo, ¿no? Entonces, como parte de lo paradójico, de lo extraño, entre comillas, del caso peruano, tiene que ver un poco con esa paradoja. Entonces, solamente quería soltarlo ahí para ver si por ahí alguien lo recoge, pero Giselle, te doy la palabra para que primero te enfoques en lo tuyo y en las preguntas que te han hecho. Gracias, Paolo, y gracias, Maritza y Moisés. Estoy muy agradecida por sus comentarios. Definitivamente me ayudan a revisitar este borrador y profundizar en algunos temas y tal vez soltar algunos que otros. Creo que una primera observación en la que convergen ambos se refiere al tema de las instituciones ambientales o instituciones que emergen en el marco de disputas alrededor de la minería y los hidrocarburos. Estoy totalmente de acuerdo contigo, Maritza, en que no existe aún uh, una premisa concluyente sobre cuáles son los efectos de las mesas de diálogo. Me parece que en virtud de los trabajos que cito, esa es la idea que están tratando de recoger, de que han tenido el efecto de hacer la camita, digamos, o la mecedora de los movimientos sociales. Sin embargo, estoy completamente de acuerdo contigo, no tenemos una investigación sistematizada en donde se comparen distintos casos y podamos ver cuáles son los efectos que tienen estos en el tiempo. Entonces, me parece que es una observación valiosa. Y planteo un poco esta reacción en el contexto más amplio de las instituciones ambientales. En efecto, sí, como tú planteas, Moisés, la consulta previa, por un lado, la ley forestal en general, ¿no? Por otro lado, no se trata solamente de mecanismos participativos, sino de mecanismos legales, de instrumentos legales que reorganizan la forma en la que se gobierna el territorio, son los que emergen. Em, no, me parece que abrir el espacio para toda esta pluralidad de formas de gestionar el territorio en realidad tendría que obedecer a otra forma de organizar la literatura. Es una idea que voy a em, tentar, digamos, ¿no? Lo que me interesaba hacer en esta primera aproximación era identificar qué tipo de idea de territorio está allí, debido a que el territorio en sí no siempre es discutido. El territorio es rara vez el objeto de la investigación en el contexto de extractivas en el Perú. Y lo que me ha interesado hacer aquí es explicitar cuáles son esas ideas cuando están en el centro, ¿no? Por lo general, en los tres elementos, en los tres ejes que yo planteo, el territorio no siempre es el centro de la teorización. Y mi apuesta aquí es proponer que puede ser un campo fértil, ¿no? Sentarnos a pensar, bueno, ¿y qué estamos entendiendo por el territorio entonces, ¿no? En ese sentido, mi esfuerzo ha sido un poco más entre que analítico, descriptivo, para tratar de organizar literatura, y también plantearla un poco en diálogo con la pregunta provocadora de Paolo, ¿no? Y la intención de de este ciclo de mesas. En ese sentido, encuentro que es
sumamente importante la idea de recoger cuál es la intención de cada disciplina, ¿no? No quisiera que mi trabajo se plantee como, o se lea, o que caiga como una crítica a la ciencia política exactamente, sino más bien, porque la investigación sobre extractivas es interdisciplinaria por naturaleza, o sea, de verdad no se puede reconocer esto que es un politólogo, un sociólogo, en realidad al final todos recogen de donde pueden, ¿no? Y el trabajo de hacer la revisión de la literatura es más bien tratar de hacer un poco estas delimitaciones para ver, a ver, usted, señor, está recogiendo de esta maleza y usted de otra. Em, Sin embargo, sí encuentro importante recuperar la idea de que un conjunto de investigaciones que reconoce al territorio como objeto tiene un objetivo distinto al de tratar de identificar, por ejemplo, cuáles son los repertorios de la protesta, inclusive si utilizamos un término sociológico, sino que más bien con la misma naturaleza de la disciplina y con los objetivos que se traza, que son los de comparar y generalizar, ¿no? Existen algunas limitaciones, como las que enfrenta cualquier otra disciplina también, ¿no? Para poder tratar el territorio desde estas otras miradas que también propongo. Pero sí me parece importante que junto con la mirada que subraya las ciencias políticas se recuperen también estas otras, porque si no trazamos un poco la idea de que los asuntos del territorio son solo asuntos administrativos y son solo conflictos administrativos políticos, y lo que vemos es que esa no es la situación para nada, ¿no? Entonces es un poco tratar de homologar un poco el campo, ¿no? Y además, ¿qué puedo decir? Yo soy geógrafa también, entonces ¿para qué me han convocado a esta mesa? Esa es la mirada que estoy incorporando para acercar un poco este crisol disciplinario y ponerlo desde mis lentes, ¿no? Que son también los de una socióloga. Entonces aquí hay dos árboles tejiendo un canopy un poco complicado. Um, Pensando un poco en lo que tú planteabas, Maritza, sobre las economías ilegales, que de hecho es un tema que yo también exploro con la minería ilegal, y estas, y más allá de economías ilegales, sino de estas otras formas territoriales que aparecen como alternativas a una suerte de territorialidad formal. Me parece que sí, de todas maneras merece la pena ser explorada. Me parece que no, hay muchas investigaciones al respecto desde una mirada de territorio. Economías ilegales se han explorado, hay trabajos alrededor de ellos, estoy teniendo en mente ahorita inclusive economías urbanas, informales, del trabajo con las pandillas, ¿no? Que de por sí también tienen sus propias nociones de territorialidad, pero el territorio no está en el centro de estas investigaciones. Entonces, algo que sí puedo hacer es apuntar a que este es un área fértil, ¿no? En donde podemos acercarnos y pensar, bueno, ¿y cuáles son las alternativas territoriales otras, ¿no? Que están diseñando, cómo estas se relacionan, interactúan y no necesariamente siempre retan, ¿no? Sino que más bien coexisten, a veces productivamente, inclusive, como estoy segura, ves en el caso de la coca, ¿no? Em, y es un poco lo que yo llamé ahí polisemia, sino, pero polivalencia, esta capacidad de que múltiples territorios cohabitan en el mismo espacio, ¿no? Algo que me interesó también rescatar para subrayar que esta cohabitación puede ser a veces conflictiva, pero a veces también cooperativa, ¿no? Em, y ahí planteo una coda, un enlace con la importancia de pensar en lo no humano, porque me parece crucial pensar en estos procesos de traducción y en la forma en que los mismos actores pueden transitar estos distintos mundos, cada uno con una ontología divergente inclusive, pero que son capaces de dialogar, ¿no? Y es un diálogo que puede ser entendido en su dimensión bastante más noble, ¿no? En el sentido de una sociedad civil robusta que reconoce al otro enteramente, pero es un diálogo que también puede ser capitalizable, ¿no? Y es un diálogo que nos puede permitir generar ganancias, generar estrategias win-win, ¿no? Pensando en concreto en el caso de las economías ilegales, ¿no? Y cómo esta transición entre lo legal y lo ilegal en realidad permite que ambos espacios puedan florecer, ¿no? Y puedan desarrollar autoridad territorial, muchas veces en formas cooperativas antes que competitivas, ¿no? Quiero dejarlo ahí porque estoy procesando todos sus comentarios y nada, agradecerles otra vez.
No, muchísimas gracias a ti, Giselle, por la presentación y por responder a las preguntas. Y rescataría algo que mencionas sobre cómo estos temas en realidad son interdisciplinarios. Y dentro de lo interdisciplinario, en realidad, algo que siempre, ya que estamos en una mesa verde, mencionaba Julio Kotler, es que lo interdisciplinario no es pues todas las disciplinas agarradas de la mano, sino que convoca tensiones también, miradas diferentes, objetivos distintos, que cuando uno los pone en conjunto puede entender mejor, digamos, el objeto de estudio, ¿no? El tema de estudio. Y entonces en ese sentido me parece que es sumamente interesante lo que planteas, sobre todo porque, y me callo con esto, eh, eh, hay pues una mirada muy fuerte de lo institucional administrativo al momento de entender la fragmentación de la representación política, incluso cuando se introduce la dimensión territorial. Y esto ha ido solucionándose con una mirada más de economía política, como muy bien lo mencionaba Maritza, ¿no? Entender el territorio en función de las actividades económicas, y esto es en buena parte por la dimensión extractiva también del desarrollo peruano reciente. Y creo que ahí suma mucho esta mirada más de ecología política, ¿no? Más de entender un poco el territorio y discutir qué se entiende por territorio en estas miradas. Eh, Dicho eso, les doy la palabra a Maritza y a Moisés para que concluyan con unas ideas finales, reacciones finales para la mesa. Nuevamente, muchísimas gracias, Giselle. Maritza, empezamos contigo. Gracias, Paolo, gracias, Giselle. Sí, no, solo un comentario tal vez para intentar comentar la pregunta que hiciste, Paolo, sobre la politización del territorio, ¿no? Me hiciste acordar a Julio Kotler cuando comentaba los conflictos justamente, y él decía, claro, hay muchos conflictos, pero sin instituciones, y como no hay instituciones, entonces lo que se politizan son los territorios, pero no se canalizan a través de las instituciones formales que esperamos, ¿no? Pero creo que los tres, digamos, hemos hablado que hay muchas otras formas informales en las cuales sí se canalizan, digamos, esta politización, ¿no? Y como bien plantea Moisés, va más allá de las mesas de diálogo, en donde la gente pide empleo, digamos, es increíble cómo las mesas de diálogo sirven, por ejemplo, para armar proyectos de listas de empleo no calificado, en el caso de las minerías, ¿no? Tal vez que Yabeco es lo más sofisticado, ¿no? En donde además hay vigilancia de quién tiene trabajo y quién no tiene trabajo, o sea, hay toda además una elaboración súper fina de cómo se redistribuye para que la gente no se pelee alrededor de quién recibe estos derechos, ¿no? Pero también la consulta previa se ha vuelto también espacios de fondos, de compensación, de infraestructura, ¿no? Entonces, digamos, todas estas formas, solamente pensando, digamos, en el caso de la minería o de las industrias extractivas, ¿no? Pero, o sea, si pensamos en el texto de Alicia Holland, por ejemplo, tal vez todas estas maneras de permitir lo ilegal también es una forma, digamos, ¿no? Del Estado de negociar con la politización, ¿no? Entonces, dejamos que hay un poco de coca, un poco de minería allá, un poco de opio ahora en San Martín, ¿no? O sea, digamos, las economías ilegales son parte también, digamos, de este proceso de negociación de la politización en los territorios, pero de manera más informal, ¿no? Entonces, me parece que hay que plantearnos tal vez, digamos, estas preguntas pensando, ¿no? En esta idea de que las instituciones pues formales toman mucho tiempo, ¿no? No somos, digamos, no tenemos la tradición de Chile, ¿no? Que le permite, por ejemplo, que en la convención hay una representación bastante fuerte de dirigentes que vienen de conflictos medioambientales, extractivos, porque no somos el único país, digamos, que tiene esta característica de economía política, pero la politización tiene otras rutas, digamos, ¿no? En esos países. Entonces, eso por ese lado, y solamente para acabar, yo estoy muy de acuerdo con cómo lo ha planteado Moisés, esta idea que además creo que contribuye a esta falta de articulación,
y es que, claro, hay distintos actores disputando la construcción del territorio, al menos en las industrias extractivas, con distintas posiciones, ¿no? Algunos que buscan de alguna manera disputar, digamos, la expansión de las industrias extractivas y otros más bien que buscan beneficiarse de ellas, ¿no? Y en ese proceso se crean un conjunto de instituciones, instrumentos, marcos legales que están transformando el territorio, ¿no? Y muchas veces no me queda muy claro cuán coherentemente ¿no? Lo están haciendo, ¿no? Entonces, estoy muy de acuerdo con eso. En ese punto solo añadiría que no todos los actores tienen la misma fortaleza para disputar, ¿no? Entonces tienes como otra capa en donde puedes tener actores, ¿no? En donde, claro, las Bambas es un caso fuerte, ¿no? De negociación, pero tienes otros, pienso, digamos, en la gente de Cerro de Pasco, ¿no? En donde hay un proceso de contaminación muy fuerte, digamos, donde son otras, digamos, las capacidades para poder negociar. Entonces, ¿qué implica, digamos, esa diferencia en términos de estos instrumentos, ¿no? ¿Qué resultados dan cuando hay distintas capacidades para los procesos de negociación? Entonces, sí creo que hay que pensar, hay mucho, digamos, que analizar en función de lo que se ha construido en estos años, ¿no? Y qué se ha producido, qué está ahí ya, ¿no? Y mirarlo, como dice Giselle, desde el territorio con esa aproximación nos ayudaría tal vez a entender mejor la otra cara de la falta de formalización política, de articulación política. Gracias. Muchas gracias, Maritza. Moisés, te dejo la palabra. Gracias. Sí, bueno, dos puntos, ¿no? Uno, o sea, yo estoy de acuerdo con Giselle, ¿no? De que en realidad como que hay una fertilización de varias disciplinas y como que nos prestamos ideas de otras disciplinas, ¿no? Pero al final, cuando ya todo está escrito, la contribución tiene que entrar en una disciplina, ¿no? O sea, como que hay un cross-fertilization de ideas en cuanto quizás al framing del trabajo, ¿no? Pero al final, cuando se trata de ya tener el trabajo listo, ¿no? Como que tienes que hablar con una disciplina, ¿no? O sea, yo estoy de acuerdo de que quizás las preguntas más interesantes que te digo son aquellas preguntas en que está entre la política y la sociología, ¿no? Está entre la antropología o la sociología, ¿no? Ahí están las áreas de quizás las preguntas más interesantes, ¿no? Pero yo creo que al final como que la contribución tiene que quedar clara en qué caja, ¿no? En qué caja entra esa contribución, ¿no? Y el segundo tema, un poco regresando al tema de las mesas de diálogo, ¿no? Lo que planteaba Maritza, ¿no? Creo que en realidad no existe un estudio que nos diga cuál es el propósito o el beneficio o para qué sirven estas mesas de diálogo, ¿no? Y te voy a dar un ejemplo de un trabajo que leí hace poco y el autor o la autora decía que una de las consecuencias de estas mesas de diálogo, y así lo escribía ella, era crear rumores y chismes, ¿no? Porque, ¿qué te digo? Quienes participaban en esas mesas aprendían que fulano tal recibió un contrato de camionetas con la minería y la otra persona no, ¿no? Entonces, pero al final, como que no necesariamente esa información era verificable, ¿no? Pero como que procuraba ese espacio, ¿no? Para generar rumores, generar chismes y también hablaba de cómo generan divisiones, ¿no? Entre las mismas comunidades porque van aprendiendo quién se beneficia y quién no se beneficia, ¿no? Y yo lo que le planteaba a la autora es que quizás, y esto un poco que lo ha escrito Guftenson, ¿no? Y Escurra, porque ella decía que en la zona andina, o sea, en la zona sierra, ¿no? Entonces, estoy simplemente resumiendo lo que escribe ella, ¿no?
no te estoy diciendo que estoy de acuerdo, ¿no? Pero yo decía que no es cierto, ¿no? De que las mineras, las compañías mineras hayan creado divisiones en las comunidades, sino simplemente han reforzado lo que ya existía, ¿no? Entonces, yo le planteaba a esta autora de las mesas de diálogo, ¿no? Que quizás lo que se está viendo es que se está reforzando algo que ya existía en esa comunidad, ¿no? Y no necesariamente que se haya creado, ¿no? A consecuencia de estas mesas de diálogos. Repito, es un tema súper interesante y que sería bueno estudiar a profundidad. Muchas gracias. Muchísimas gracias a los tres, a Giselle, Maritza, Moisés, por haberse sumado a esta conversación. Creo que como buena mesa verde nos deja muchas más preguntas que respuestas. Ese es un poco el objetivo, ¿no? Picar algunas preguntas por ahí. No nos interesa dar una charla magistral, sino sobre todo motivarnos a pensar algunos temas de investigación, temas que están todavía por definirse, pero dentro de eso además creo que yo sí rescataría la contribución de Gisela en el sentido de forzarnos a pensar, por lo menos a quienes practicamos otras disciplinas, y estoy de acuerdo con Moisés en que al final del día, pues uno se debe a su disciplina y más allá de que busque ser interdisciplinario, va a terminar dialogando con su grupo, con su manada. Pero siento que es súper importante digamos, especialmente en temas de política que están en la discusión académica muy monopolizados por politólogos, politólogas, por una visión institucional, hayan estos espacios en los cuales también se pueda forzar, digamos, y se nos tiente, digamos, a involucrarnos en estas miradas que no son ajenas, que como mencionaba Maritza y los rescato, en realidad quizás al entrar en esa literatura, digamos, reconocer el valor de esas perspectivas diferentes de cómo se entiende el territorio, podríamos revelar mejor esto que mencionaba Kotler, ¿no? Esta idea de cuáles son las instituciones realmente existentes, ¿no? Y son instituciones que quizás cuando las miramos con los ojos, con los anteojos de instituciones formales, no podemos hacerlas de manera tan clara como si planteáramos, digamos, una mirada un poco más híbrida. Con eso quisiera cerrar. Muchísimas gracias nuevamente por su participación. También quisiera agradecer a todas todos y todas que nos han estado acompañando en la presentación en vivo. Y con eso cerramos. Muchísimas gracias y buenas noches.